Todos y a todas los que están en este momento conectados y los que están en esta sala. En este momento vamos a comenzar nuestra séptima conferencia de estudios sobre Estados Unidos y la política hemisférica. Es una conferencia que en su séptima edición tiene la particularidad por el contexto en que nos estamos desenvolviendo, de que es básicamente una conferencia virtual, aunque le hemos pedido a los colegas que puedan llegar y participar de manera presencial, que así lo hagan. Todas las presentaciones van a ser grabadas y van a estar posteriormente en una página en YouTube para que quede como memoria del evento y para que pueda ser asequible a todos los demás compañeros y compañeras que se interesan en estos temas. Además está decirle que a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo, decidimos no cancelar nuestra conferencia por la importancia del tema, la importancia de los temas que vamos a tratar en un momento, en un contexto internacional y hemisférico bien complicado. Y no voy a extenderme mucho en estas explicaciones. Hemos invitado al doctor Luis Suárez Salazar, amigo viejo y viejo amigo, y del CCEO, de la comunidad académica cubana, y una persona muy conocedora de todos estos temas. Luis nos va a hacer una presentación inicial para abrir nuestra conferencia. La unidad antiimperialista es la táctica y la estrategia de la victoria. Básicamente, estas cuestiones que va a tratar Luis y otros temas que han sido parte de los ejes temáticos, son parte de los ejes temáticos del evento, tienen mucho que ver, como todos sabemos, con la política exterior de Estados Unidos. Y en este especial evento también dedicamos una buena parte de nuestras presentaciones y discusiones al pensamiento del comandante en jefe, a la idea del antiimperialismo y a otros temas que yo estoy seguro que Luis nos va a introducir de una manera muy clara y magistral. Sin más, le damos la palabra a Luis Suárez. Gracias. No me gusta nunca que diga de una manera magistral, porque después entonces a lo mejor no llego a esa categoría. Realmente lo que voy a presentar de hoy en 20, 25 minutos, que es una síntesis de muchas cosas que he ido trabajando, publicando en los últimos años y algunos que están todavía en fase de publicación. Pero lo primero que quiero insistir, porque como recuerda Raúl, estamos en el año del centenario de Fidel, este concepto, la unidad antiimperialista, es la táctica y la estrategia de la victoria, un concepto que siempre defendió Fidel. Él acuñó, de hecho, ese concepto, la unidad antiimperialista, la táctica y la estrategia de la victoria. Y, como le decía, estaba diciendo también a los compañeros, de todas formas, me siento obligado a refrescar la memoria histórica de cómo fue la evolución de todo este concepto y, al calor de ese concepto, cuál fue la proyección internacional de la Revolución Cubana. Prácticamente desde los primeros años del triunfo de la Revolución, yo digo que hasta la actualidad, porque ese concepto no ha desaparecido de la mirada actual de la nueva generación que está ejerciendo en estos momentos la labor de nuestro gobierno. Realmente, cuando miramos y cuando se hace una mirada perspectiva, esta idea de la unidad antiimperialista es una idea que ha estado desde antes del triunfo de la Revolución Cubana en el pensamiento de Fidel. ¿Correcto? No me voy a detener en eso. Fidel en el Bogotazo, Fidel lo que dijo en el Moncada, Fidel en la historia Max Olveral, lo que dijo en México, antes del triunfo de la Revolución. No me voy a detener en eso, de alguna manera eso lo he ido
publicando en diferentes trabajos. Pero desde el año mismo, 1959, aún antes, mucho antes de que se declarara el carácter socialista de la revolución, una de las primeras decisiones que toma el movimiento 26 de julio, la dirección del movimiento 26 de julio del Ejército Rebelde, fue un recorrido que hizo el Che por todos los países, los gobiernos, o por la mayor parte, que han participado en la conferencia de Bandung, que es la que queda para la historia como el antecedente del movimiento de países. Ese viaje del Che, lo he desarrollado, lo tengo escrito, fue un viaje muy importante por dos razones. No solo porque establece los primeros contactos con los gobiernos de los países que había, algunos de los gobiernos, incluyendo Yugoslavia, no fue a todos, sino también porque ahí se empiezan a establecer los primeros contactos, todavía repito, del movimiento 26 de julio, de la dirección de la Revolución Cubana, con la Organización de Solidaridad de los Pueblos Afroasiáticos, que se había fundado en el año 1958. Ese viaje del Che abre toda esa perspectiva, vamos a decir, para la política internacional de la Revolución Cubana. Lo mismo después lo vamos a ir viendo en otros grandes acontecimientos, yo digo en las grandes declaraciones, cómo se reflejó eso en la primera declaración de La Habana, que también, de alguna manera, digo que hay que recolocarla dentro de la memoria histórica, porque muchas de las cosas de la primera declaración de La Habana, cuando uno lo lee hoy, dice, todavía estas cosas están vigentes. La identificación del imperialismo de Estados Unidos, ¿no?, como el principal enemigo, no solo de Cuba, de la humanidad, la necesidad de generar estas alianzas antiimperialistas en diferentes lugares del mundo. Y en ese orden también es muy importante la segunda declaración de La Habana. Correcto. Aunque la primera declaración de La Habana era más holística, porque mencionaba a todo el mundo. La segunda declaración de La Habana estaba más concentrada en los temas de América Latina y el Caribe. Pero de todas formas, dentro de la segunda declaración de La Habana, hay un párrafo. Estoy obligado a leerlo porque en la lucha antiimperialista y antifeudal es posible vertebrar a la inmensa mayoría del pueblo tras meta de liberación que unan el esfuerzo de la clase obrera, los campesinos, los trabajadores intelectuales, la pequeña burguesía y las capas más progresistas de la burguesía. Y es hasta dónde llega. Estos sectores comprenden la inmensa mayoría de la población y aglutinan grandes fuerzas sociales capaces de barrer el dominio imperialista y la reacción feudal, como se llamaba entonces. En ese amplio movimiento pueden y deben luchar juntos por el bien de las naciones, por el bien de sus pueblos, por el bien de América, desde el viejo militante marxista hasta el católico sincero que no tenga nada que ver con los monopolios yanquis y los señores feudales de la tierra. Ese movimiento podrá arrastrar consigo a elementos progresistas de las Fuerzas Armadas, humilladas también por las misiones militares, la traición a los intereses nacionales a la jerarquía y la inmolación de la soberanía nacional a los dictados de Washington. Fíjense todo el espectro de fuerza a que está convocando la segunda declaración de La Habana. Lo está convocando, repito, más colocado en el análisis de la situación de América Latina y el Caribe, pero es un concepto holístico a la hora de mirar todas las fuerzas sociales a que se convocaba la unidad en la lucha antiimperialista. En ese orden
siempre creo que es imprescindible recordar los viajes del Che por África. ¿Correcto? Sobre todo los viajes, primero las relaciones con Argelia, por supuesto, pero cómo desde Argelia y en Argelia se empiezan a establecer los contactos más estrechos con los movimientos de liberación nacional afroasiáticos. Y antes que eso no podemos olvidar la incorporación de Cuba al movimiento de países no alineados. Cuba fue el país fundador del movimiento de países no alineados, como otra de las articulaciones, en este caso de gobiernos, del llamado tercer mundo, ¿no? Movimiento de países, cuando aquello era muy poco. Cuba fue uno de los fundadores del movimiento de países no alineados. De forma tal que todo eso va planteando una proyección en la búsqueda de la máxima unidad posible de todas las fuerzas enfrentadas al imperialismo, al colonialismo, al neocolonialismo, al sionismo, que tenemos que ponerlo también en letra mayúscula en estos momentos en diferentes países de la región. Y en ese orden, repito, es muy importante retornar. Va a salir creo que en el próximo número de la revista del IRRI, un trabajo que yo titulé El papel del Che en la fundación de la OSPAL y la OLAS, una historia poco conocida. Porque Che, simultáneamente que está haciendo eso, se está manteniendo contacto con todos los movimientos de liberación nacional de América Latina, que empezaron a visitar Cuba y dándole apoyo, como también se le dio apoyo militar a la lucha del pueblo argelino por su independencia. ¿Correcto? Y después, por supuesto, ya ahí creo que no tengo que detenerme mucho en eso, pero ese recorrido del Che es el que crea las bases para la realización de la OSPAL. ¿Correcto? Porque se establecen todas las articulaciones con la Organización de Solidaridad Afroasiática. Estaba el Che ya combatiendo en el Congo cuando se aprobó la OSPA, aprueba que la conferencia se realice aquí en La Habana en enero de 1966. Y en esa misma conferencia terminada es que se funda la OLAS. A veces los compañeros me dicen, no, pero la OLAS se hizo en el año 67. Yo, sí, se hizo en el año 67, pero se fundó terminada la conferencia tricontinental. Inmediatamente terminada la conferencia tricontinental, se creó ya la OLAS. Además, dentro del propio concepto de la OLAS era que no solo era para impulsar y apoyar las luchas en América Latina, sino el resto de las luchas que se estaban dando contra el colonialismo y el imperialismo. Y la figura central, por supuesto, en todo eso, ya el Che estaba combatiendo, fue Fidel. Ahí mismo, en el discurso de la tricontinental de clausura, dice algo que ya estaba ocurriendo, pero que todavía no se había dicho, que con combatientes cubanos pueden contar los movimientos de liberación nacional de todo el mundo. Y eso es lo que después vamos a ver expresado en los años posteriores en el apoyo a la lucha por la liberación de Guinea, de Cabo Verde, de Angola, de Mozambique, bueno, toda la gesta africana, ¿no? Emprendida por la Revolución Cubana. Ahora, simultáneamente está, repito, movimiento de países no alineados, donde Cuba tiene una participación destacada, muy destacada, y hay un discurso de Fidel, que es el discurso de Fidel en la conferencia de Argel, que se hace en Argelia en 1973, donde Fidel plantea cuál es el concepto del no alineamiento desde la perspectiva cubana. Y aquel concepto, por supuesto, Fidel lo plantea enfrentado, tenemos que decirlo así, a los conceptos que estaba impulsando la dirección de la República Popular China sobre los dos imperialismos. Aquí no hay dos imperialismos, aquí hay uno solo. Y tenemos que unirnos alrededor de la lucha contra ese imperialismo. Era la discusión que había que ya era muy aguda de nosotros con la dirección china. Realmente los conflictos
de Cuba con la dirección de la República Popular China empiezan desde el año 1965. 1966. ¿Correcto? Fidel mandó al Che a tratar de resolver el problema con Osman y con Aragonés, y no fue posible. Y fue inmediatamente después que Fidel hizo un discurso aquí en la Universidad de La Habana, me acuerdo porque yo estaba aquí, aunque era oriental, estábamos en un evento aquí, donde Fidel rompió y dijo, así no podemos mantener las relaciones con irrespeto, inmiscuyéndose en nuestros asuntos internos, impulsando la división de nuestras propias filas y de las filas del movimiento. No es posible dentro de la lógica de Cuba. Por lo tanto, todo eso es el proceso, repito, que va a fundar la OPAL. La OPAL estuvo funcionando hasta el año 2019, ¿no? Con diferentes características, rearticulándose con los nuevos movimientos sociales y políticos que estaban surgiendo. O sea, no solo eran los partidos que habían fundado la OPAL, en lo cual ya la mayor parte ya eran países independientes, a diferencia del momento en que se fundó, tenían gobiernos independientes. Pero ese concepto de la unidad antiimperialista es un concepto que mantiene la OPAL a lo largo de todo su funcionamiento. La OLA estuvo menos como OLAS, se extinguió, pero la tarea de la OLAS fueron asumidas propiamente por la OPAL. Y ahí en ese momento hay un discurso muy importante de Fidel que lo pronuncia en el centenario del natalicio de Lenin. Y Fidel ahí vuelve a lo que se había dicho en la segunda declaración. ¿Qué vamos a entender por movimiento revolucionario en la presente circunstancia? ¿Por qué? Porque en aquel momento ya habían aparecido en América Latina gobiernos militares nacionalistas de Panamá, Perú, Bolivia más, sí, Bolivia, pero más, no, el gobierno de Juan José Torres fue muy breve, fue derrocado muy breve, pero además ya había ganado Salvador Allende. Claro, 70. Ya Salvador Allende, o sea, ya una experiencia que no se había descartado totalmente, pero no se pensaba en la posibilidad de que hubieran triunfos electorales por parte de la izquierda, aunque no se descartaba totalmente. O sea, hay una nueva situación que se crea en América Latina. Ahí es donde Fidel tiene un gran encuentro con el movimiento de cristianos por el socialismo que se funda en Chile. Correcto. Modestia aparte, yo tuve presente, bueno, vamos a decir, como periodista, al primer encuentro de cristianos por el socialismo que se hizo en Chile. Y ahí una de las cosas que me sorprendió y después es que ellos en ese evento estaba presidido por un pensamiento del Che, que aquí no se había divulgado ese pensamiento del Che. O sea, cuando los cristianos se incorporen a la revolución latinoamericana, esta será invencible, pero deben hacerlo sin pudor por sus ideas y sin ánimo de evangelizar a los marxistas. Eso lo dijo el Che cuando fue a Punta del Este. Buscó mucho esa referencia hasta que un amigo de ellos me dijo, es que eso fue en una entrevista radial, no estaba publicado, pero ellos tenían el soporte radial de lo que había dicho el Che, y repito, eso después se incorpora a la declaración de La Habana. No tengo, por lo tanto, que seguir insistiendo en estas ideas, porque, para dar un salto con Garrocha, cuando se derrumba el campo socialista europeo y desaparece la Unión Soviética, la política cubana sigue siendo impulsar la unidad antiimperialista. Ya no se hablaba del primero, del segundo, del tercer mundo. Ya se empieza a hablar del sur global.
y toda la política de la Revolución Cubana, tanto a nivel estatal como no estatal, van dirigidas a eso. Nunca se nos puede olvidar la convocatoria de Fidel a los eventos de la deuda externa, la convocatoria, o sea, todas las convocatorias que iba haciendo Fidel frente a los procesos que se estaban dando y que se estaban desarrollando en nuestro país. Creo que ahí está lo central de lo que quería trasladar. Pero me parece imprescindible que en las presentes circunstancias del mundo, de América Latina y de nuestro país, tenemos que decir que tiene más vigencia que nunca el concepto de que la unidad antiimperialista es la táctica y la estrategia de la victoria. Yo digo que ese sería el mejor homenaje que le podemos hacer a Fidel, no ahora, en el año de su centenario, y también al Che, que el año próximo va a cumplir también un aniversario, su natalicio, de su caída en combate en Bolivia, y volver precisamente a lo que dijo el Che, en lo que algunos dicen, entre ellos yo, que es su segundo testamento político, que fue la carta a todos los pueblos del mundo a través de la Tricontinental. Un documento que, pienso yo, hoy tiene más vigencia que nunca, porque hoy estamos viendo los peores comportamientos precisamente de la política del imperialismo norteamericano en el mundo entero. ¿Correcto? Y por eso el Che ahí terminó diciendo: en cualquier lugar, ¿no? Si muero, bienvenida sea, siempre y cuando sirva para impulsar la lucha antiimperialista. Realmente eso se escribió, va a cumplir ahora, cuando el Che lo escribió, va a cumplir ahora próximo un aniversario redondo, como nos gusta, porque eso lo escribió el Che antes de irse a Bolivia. Lo que Fidel y Osmani tomaron la decisión de publicarlo cuando ya empiezan el combate, los combates en Bolivia, y cuando se difunde la muerte de Suárez Gayol, que era evidente la presencia de combatientes internacionalistas cubanos allí, y es que se toma la decisión de publicar eso en lo que iba a ser el primer número de la revista Tricontinental, pero como no estaba lista la revista, se publicó como un documento suelto, separado, y por supuesto ese llamamiento del Che guió, y yo creo que sigue guiando, la proyección externa y la política internacional de la Revolución Cubana, al margen de los cambios siderales que se han producido entre el mundo de entonces y el mundo de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias a Luis. Yo estoy gratamente sorprendido, pero gracias, porque ha sido una presentación muy concisa, muy clara, muy contundente. Tenemos unos 5 minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguien quiere hacer alguna observación, pregunta a la... Bueno, primero pido disculpas que no estuve 100% porque estaba viendo cosas coyunturales aquí. También hay que tener en cuenta en el contexto de principios de los 70, cuando emergen todos estos gobiernos nacionalistas de corte progresista, que estaba Trudeau, no sé si lo mencionaron, Trudeau bueno en Canadá. Canadá. O sea, era parte que favorecía el contexto y la mejor etapa de las relaciones con Cuba, que bueno, que además de todos estos gobiernos que tuvieron un momento de relación con Cuba importante, con lo cual de alguna manera va quedando atrás la resolución de la OEA del 64. También Canadá ayuda, creo, es un componente más a ese contexto. Pero bueno, disculpas porque no... No, correcto, pero yo creo que si hay vamos a decir, dos países capitalistas desarrollados que han tenido una relación histórica con Cuba, ha sido Canadá, incluyendo gobiernos conservadores canadienses. Sí. No solo Trudeau, gobiernos conservadores, y Japón. Correcto. Las relaciones de Cuba con Japón, quien la abrió fue el Che, para poner el tema en
todo, hasta en el sector económico. Pero Japón se ha mantenido muy firme con relación a la relación con Cuba, al margen de sus alianzas estratégicas con los Estados Unidos. Y Canadá ha sido muy respetuosa siempre con relación a los temas cubanos. Igual que nosotros somos muy respetuosos con relación a los problemas internos canadienses, el tema quebecois, etc. Siempre se ha mantenido una posición clara. Por supuesto, el mundo de hoy es diferente. Cuando pasaba todo esto, nosotros no teníamos el hecho de que 182 y más países del mundo voten contra la resolución del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. O sea, estamos viviendo en otra situación. Ahora, y es una deuda que tengo conmigo mismo, estoy terminando de escribir ese ensayo, es cómo el gobierno actual, vamos a decir, el gobierno de Díaz-Canel, le ha dado continuidad a esa política internacional de la Revolución Cubana y de articulación de fuerzas. El otro día yo le dije a un compañero, ustedes no saben que aquí se hizo en Cuba una reunión de partidos comunistas del mundo. Hace poco. Ustedes no saben que Cuba participó en un evento de partidos marxistas que convocó nada más y nada menos que el partido de Rusia. Todo eso pasó hace 2 años. Pero pasan esas cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué esto se pierde dentro de la madeja de información que tenemos? ¿No? O sea, no voy a hablar de otras cosas que sí tienen más visibilidad, lo que se está haciendo la revista del partido con relación a la articulación con publicaciones de izquierda, ¿no? El mismo hecho que en la actualidad también se han convocado otro conjunto de fuerzas políticas desde Cuba a impulsar precisamente una visión articuladora, unitaria, vamos a decir, de las resistencias que en estos momentos todavía existen y siguen existiendo, a pesar de el cambio adverso que se está dando en la correlación de fuerza en el continente, que es muy adverso, y también con algunos reflejos que eso tiene en el escenario internacional que lo estamos viviendo. O sea, estamos mirando ahora otro tema que también hay que abordarlo, de alguna manera está abordada en esto, que es todo el tema de que nuestra relación hoy con la Unión Europea, aunque está muy tensionada por presiones de la derecha, también, y de Estados Unidos, por supuesto, de la derecha interna y de Estados Unidos, pero nuestras relaciones institucionales con la Unión Europea y con muchos países todavía integrantes que integran la Unión Europea, incluso ex países socialistas que forman parte de la Unión, del campo de la Unión Europea en estos momentos, se han mantenido relaciones bastante fructíferas. Ahí tenemos que ver, repito, forma parte de eso los recorridos que ha hecho Díaz-Canel, no solo por el espacio exsoviético y por lo que fue Yugoslavia, sino también por otros países integrantes actualmente de la Unión Europea. Pero junto a eso, Díaz-Canel participa en una cumbre de la Unión Europea y se reúne con todos los movimientos europeos, no solo que son solidarios con Cuba, sino que también tienen posiciones críticas con relación a las políticas exteriores de sus correspondientes gobiernos. En ese orden, como tenemos partido, nuestro partido es el partido gobernante, a veces hay que pasar la frontera de las relaciones interestatales para podernos articular con ese otro gran movimiento, no solo de solidaridad con Cuba, sino de resistencia que están existiendo en el mundo con relación a los problemas que se están planteando en la actualidad. Y se me pasó ahorita a decir, porque muchos nos dicen, me preguntan, bueno, pero Cuba mantuvo mucho tiempo relaciones diplomáticas con Israel, digo, ¿sí? Hasta el año 1973.
precisamente después de la conferencia de países no alineados que se hace en Argel, que ante el reclamo y ante lo que estaba diciendo, la Dirección Revolucionaria Cubana tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con Cuba. Pero además también les recuerdo que nosotros tenemos aquí en Cuba una comunidad hebrea y que muchos integrantes de esa comunidad hebrea participaron en las luchas y siguen participando. O sea, tenemos también esa realidad que a veces se traspapela, ¿no? Como también el otro día tuve en el Centro Fidel Castro la oportunidad de hablar con uno de los representantes, creo que es el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y resulta que aquí había catedrales de la Iglesia y ortodoxos rusos de mucho más tiempo de lo que nosotros pensamos y conocíamos, ¿no? También, porque es que al final nuestra isla también ha sido un encuentro de muchas culturas. Hemos sido como un crisol de mucho, ¿no? Un arco iris, si ustedes quieren, que existe en nuestra isla y que tenemos que seguir luchando por mantenerla en esa lógica. Bueno, agradecemos a Luis su presentación, su amplia respuesta. Vamos a pasar al